Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy empezamos con nuestra sesión número 8. Es específicamente son los textos literarios. Los textos literarios son aquellos especialmente escritos para producir emociones y sentimientos en los lectores. Estas obras se clasifican en tres grandes grupos o géneros. Y estos son los géneros narrativo, lírico y dramático. En el género narrativo tenemos sus especies: cuentos, novelas, fábulas, historietas, mito, leyenda. Los famosos cuentos que ustedes lo han leído en educación primaria. De repente muchos también en educación inicial. Las fábulas, por ejemplo, dentro de ella tenemos pues la fábula, a ver, ¿qué recuerdan ustedes? Una de esas grandes fábulas que han leído es El zorro y el cuervo. Perfecto, muy bien, la leyenda de Mamaoclo y Manco Cápac, ¿no? Y muchas otras más. En el género lírico también tenemos esos grandes poemas, esas canciones, esos proverbios, ¿no? ¿Quién no ha declamado un poema, mamá? ¿Quién no ha cantado una canción? ¿No? Muchas veces lo hemos hecho en diferentes actividades o en algunos momentos especiales. También tenemos el género dramático, sus especies: tragedia, comedia, ¿no? Monólogo. También ustedes seguramente que si hacen un poco de memoria, recuerdan que han actuado cuando han estado en primaria, en inicial. Recuerdan cuando salieron con su vestuario al escenario y actuaron, y la mamá muy emocionada ahí cuando hacían teatro en inicial, de los tres chanchitos. De repente por ahí alguien salió con la granja, ¿no? Y cada uno hizo un personaje especial. Entonces, ese es el género dramático. Perfecto. Pasamos a hablar ahora de la narrativa. El género narrativo es el género al que pertenecen las obras escritas en prosa, en las que un narrador cuenta los hechos que le suceden a unos personajes. Los elementos básicos de la obra narrativa son el narrador, los personajes, la acción y el marco narrativo. Recuerden que en el género narrativo siempre va a estar presente los personajes, va a estar presente las acciones de los personajes, va a estar presente el ambiente o el escenario. ¿Ya? Muy bien, sus características de este género es que cuenta un acontecimiento real o imaginario, ¿no? También ocurre un espacio o escenario en un tiempo dado. Hay participación de personajes que realizan acciones, como acabo de decirles, de que siempre los personajes estarán presentes en este género. Nunca encontrarán ustedes un cuento, un mito, una leyenda, una fábula sin personajes, sin acciones. No, no. Siempre va a estar presente los personajes. Y con de repente muchos de ellos ustedes también al leer se van a identificar con algunos personajes. Seguimos. Y aquí hay un ejemplo. Mire, esta es la portada de un cuento que lleva por título El pequeño Nicolás. Aquí en esta portada nosotros nos podemos dar cuenta que vemos el personaje, encontramos el ambiente, ¿no? Ambiente o escenario, acciones del personaje. Entonces ya esta portada nos puede dar una idea de lo que trata ya el cuento. ¿Eh? Muy bien, seguimos. El género lírico. En este género dice que el autor transmite emociones, sensaciones o sentimientos hacia una persona o objetos de inspiración. Aquí específicamente, pues, el autor resalta bastante los sentimientos y las emociones de de su propio sentir y luego lo plasma. Las características de este género, que es el autor del texto lírico, tiene la libertad de escoger los motivos sobre los cuales quiere escribir.
puede estar escrito en verso o en prosa poética, ¿no? Aclarando ello. En la lírica, el verdadero protagonista es el poeta. La lírica, tanto para escribir como para leerla, necesita de personas sensibles. En este género, específicamente, prioriza bastante lo que es el verso, los versos cortos y lo que es también la rima y el ritmo, las figuras literarias, para poder escribir este tipo de textos en el género lírico. ¿Ve? Y está compuesto por versos, el conjunto de versos hace una estrofa y el conjunto de estrofas hacen un poema. También recuerden que muchos poemas eh, son escritos eh, con sus propias emociones o sentimientos del autor. Por ejemplo, que hay un ejemplo de una canción, ¿no? Recuerden que muchos poemas pueden llevarlo también, o pueden ser también cantados, ¿no? Y están dentro del género lírico. Eh, Hace un tiempo, por ejemplo, fue el ganador de del premio Nobel de la literatura, un cantante, un famoso cantante, fue el ganador del premio Nobel de la literatura, ¿no? Eh, para ello, eh, vamos, también él se inspiró en este género. Pasamos al género dramático o teatro. Este género, al que pertenecen las obras destinadas a ser representadas en público por unos actores. El texto teatral contiene diálogos y acotaciones. En este género específicamente vamos a nosotros encontrar textos que van a ser representados ante un escenario, ante un público, ¿no? Muchas obras de teatro del género dramático fueron llevados a la pantalla grande y a la pantalla chica, ¿no? Muchos de ustedes también posiblemente hayan actuado en algún momento, hayan representado ante sus compañeros una pequeña obra de teatro. Entonces son textos que contienen diálogos, ¿no? Aquí vamos a ver las características de este género. Dice que combinan elementos objetivos, independientes del autor, y subjetivos, propios del autor. También la vida ofrece los temas que son representados. Generalmente tiene un sentido social, ¿no? Representa un problema social dentro de este género, así como también en los demás géneros, no solamente en esto, ¿no? Eh, Plasman sus emociones, sus sentimientos sobre problemas sociales también. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el diálogo de personajes. Tenemos a Sara, todo un público, Maricruz, Beatriz, Sonia, Gema, Daniel. Si aquí este pequeño texto lo tendríamos que llevar a representar, cada uno de ustedes haría de un personaje, ¿no? Por ejemplo, de repente tú harías de Sara, de repente tú harías de Maricruz o Beatriz. Entonces, para poder representar, ir ante un escenario, tendrías que adecuar un vestuario, un maquillaje, tendrías que estudiar bastante los guiones. También a esto debe complementar la modulación de voz, el desplazamiento en escenario, todo ello. Entonces también este género es muy bonito, ¿no? Para poder nosotros actuar frente a un público. Y siempre este género va a ser llevado hacia un escenario para, para que pueda presenciar un público. ¿Mm? Muy bien, entonces este es el lenguaje literario con sus tres géneros. Bien, chicos, eso el día de hoy hemos concluido con el tema, ahora van a pasar a desarrollar las actividades. Muchas gracias.